Hola, estamos en la semana número 5 del día viernes de nuestro estudio Hermosamente Rendidas. Nuestra lectura será en el libro de Lucas capítulo 10, los versos del 38 al 42. En el libro de Juan capítulo 11, los versos del 1 al 44. En el libro de Juan capítulo 12, los versos del 1 hasta el 11. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 12, el verso 3. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En el capítulo 11 del libro de Juan dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: ¿Vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana,
diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. En el capítulo 12 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Palabras claves: tomó, ungió, puro, Jesús. En los versos del 39 al 42 del libro de Lucas, el capítulo 10 nos informa, nos enriquece. Estos versos hablan de instrucción, de edificación. ¿Qué debemos hacer? También nos habla de profecía, revelación. Observamos que Jesús estaba con Marta y María. Hay algo que Jesús hacía y hay 2 cosas
que estas mujeres hacían. Marta se preocupaba por el alimento físico y María recibía el alimento espiritual. La Biblia nos relata en Lucas 9, del 10 al 19, cómo Jesús alimentó a 5,000. Marta no necesitaba ser diligente en la comida, solo necesitaba recibir esta comida por parte de Jesús. La Biblia dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Observamos que después de decirle Marta a Jesús que su hermana le ayude, Él le confirma que María había escogido la mejor parte, la cual no le sería quitada. Jesús no necesitaba que María estuviera afanada con la comida. Él ya lo había hecho antes y lo volvería a hacer, lo podía hacer. María y Marta debían de estar disfrutando de ese alimento espiritual juntas con Él. En nuestras citas en el libro de Juan, en el capítulo 11 nos habla de la muerte de Lázaro, pero también nos informa quiénes eran Marta y María, hermanas de Lázaro. Nos informa 3 cosas importantes. Eran de Betania. 2, que Lázaro estaba enfermo. 3, que su enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Observamos que Lázaro llevaba días muertos, exactamente 4. Aún así, Jesús le restauró, sopló vida en él. Glorificó su nombre a través de esto. Le dio la gloria a Dios Padre. El capítulo 12 del libro de Juan nos habla de redención, de misericordia, de amor, de pecado. Observamos que Jesús se encontraba nuevamente en Betania, que estaba Lázaro y había ahí una cena. Marta servía, Lázaro estaba a la mesa, y que estaban a la mesa ellos cuando María ungiría a Jesús. Ungiría sus pies. Jesús estaba por ir a la cruz. María hace este acto de amor y adoración, así como la viuda y sus 2 monedas de oro. Observamos cómo María le entrega aquello de más valor a Jesús. Le dio lo único que poseía. Este perfume era un concentrado que equivalía aproximadamente al sueldo de un año. María no le dio un par de gotas. Ella lo derramó todo en los pies del Mesías y los enjugó con sus cabellos, al igual que la viuda de las 2 monedas, que le entregó todo lo que poseía en señal de amor, de confianza, de fidelidad, de adoración a su Señor. Así María le entregó todo lo que poseía a Jesús en señal de confianza, de adoración, de respeto, de servicio a su Señor. También observamos que toda la casa se llenó del olor. En el verso 7 observamos el comentario de Jesús que dice: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Jesús hablaba de la preparación de su cuerpo para la cruz. María le adoró con todo lo que tenía y no solo el perfume. Hoy el estudio me hace reflexionar en Marta, en María, en el alimento físico, en los afanes que estos producen, en el alimento espiritual y en cómo somos invitadas a descansar en el Señor. Reflexiono en los testimonios de cómo Jesús había provisto alimento a 5,000. Él no necesitaba que Marta estuviera afanada, sino lista para recibir el alimento que él tenía.
Reflexiono en este acto de adoración, de alabanza, de respeto. María no solo le entregó el concentrado de perfume de nardo, sino que le entregó su servicio, su adoración, su alabanza. Al igual que la viuda de las 2 monedas de cobre, adoraron con todo lo que ellas poseían, un espíritu rendido a Él. Hoy el estudio nos invita a adorarle, así como la viuda, así como María, en espíritu y en verdad. Hoy somos invitadas a rendirnos frente a Él con todo nuestro ser. Sea una alabanza a Él. ¿Y tú le estás alabando como María? ¿Estás hermosamente rendida a Él? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy, porque nos muestras cuán importante es recibir tu alimento espiritual. Qué importante es disponer nuestro corazón a ti. Qué importante es disponer nuestro tiempo. Nos invitas a reconocerte, a adorarte, a alabarte con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Gracias porque solo necesitamos reconocerte por sobre todas nuestras pequeñas situaciones y hermosamente rendirnos a ti, a nuestro Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para ti, que todo lo escuchas, que todo lo ves. Ayúdanos, Padre, para que seamos esos instrumentos de alabanza continua a ti. Ayúdanos, Padre, para que seamos esa fragancia grata que sube a ti. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Entonces María tomó una libreta de perfume muy caro de nardo puro y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. El aroma del perfume llenó toda la casa. Juan capítulo 12, verso 3. Mientras Marta estaba haciendo el trabajo físico de dar la bienvenida a Jesús a su hogar, María estaba sentada y escuchando en silencio sus enseñanzas. Cuando Jesús, después de que su hermano Lázaro murió, Marta salió corriendo a su encuentro antes de que él entrara en la ciudad. María permaneció en la casa al principio, pero más tarde fue a su encuentro en el mismo lugar, respondiendo a su llamado y cayendo a sus pies. Cuando Jesús fue rodeado en la cena por hombres que habían sido testigos de grandes milagros, incluido Lázaro, María se encontró de nuevo a los pies de Jesús. Cuando se trata de nuestra fe, la actitud más apropiada para nosotros es una de humildad y sumisión a Jesús en todas las circunstancias. Cuando queremos aprender de Él y amarlo, nos sentamos a sus pies. Cuando queremos invocar el nombre de Jesús en nuestro más profundo dolor, caemos a sus pies. Y cuando queremos honrar a Jesús con lo mejor de nosotras, nos inclinamos y ponemos nuestros dones a sus pies. Al igual que la viuda que dio las 2 monedas pequeñas y fue alabada por su generosidad, María ungió a Jesús con una ofrenda extravagante. Cuando Juan escribió que toda la casa estaba llena de la fragancia, los primeros lectores pueden haber conectado esa frase con una conocida palabra del Antiguo Testamento que describe cómo las ofrendas hechas a Dios eran un aroma agradable para Él. Levítico 1:9, 2, 3 y 5. La dulce fragancia llenó la habitación y alertó a todos los presentes sobre el acto de adoración y devoción que María ofreció a su Señor. La historia de su ofrenda se compartiría donde quiera que se relatara la historia de Jesús. María
Era una mujer que estaba bellamente entregada a Jesús. Ella no se disculpó en su enfoque, se mantuvo fiel a lo que Dios la creó para hacer y permitió que su amor y fe, no su reputación o logros, definieran su vida. ¿Eres una mujer que se sienta a los pies de Jesús? ¿Detrás de qué aspiraciones has estado corriendo cuando Dios pedía tu presencia? ¿Hay alguna área de tu vida que hayas retenido de Jesús? Él te está invitando a derramar lo mejor de ti a sus pies. Como María, que seamos mujeres que vivamos a los pies de Jesús, humilladas ante Él en todas las circunstancias y en todas las etapas. Amén. Gracias, Dios las bendiga.